¿Vamos? Vamos. Dale. Bueno amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos. Empezamos a hacer podcast de nuevo, súper contentos. Hace un montón que no hacíamos yo personalmente, sé que el Gaby y el Luquita estuvieron ahí de esa. Pero nada, bienvenidos a todos. Pará, pero déjenme la muletilla, tranquilo. Se me ríen y me pongo mal. Bueno, vamos de nuevo, ahora uno. Che, chicos, un consejo. No queda tan mal por ahí. ¿Lo arribamos? Claro, sí, queda re bien. Listo. No lo Dale, cortemos. 1, 2, 3. Hola amigos, bienvenidos a todos a esta nueva serie de podcast que empezamos a hacer con los pibes. Hace un montón que yo no hacía podcast, sé que el Luquita y el Gaby estuvieron ahí metiéndole, pero es hermoso estar todo. Con el Luquita hicimos un par de podcasts en la pandemia y eso, pero no es lo mismo. Viejas Somos andanzas. más. Ahora hay Lindo. cámaras. Ahora es todo nuevo porque el señor es nuevo, Ahora hay nosotros estudio. se renueva. Hay estudio ahora. Ahora no podemos sacar un moco, no podemos hacer nada. Exactamente. Estamos entregados. Y nada, creo que como ven, este lugar, mucha gente de la iglesia no debe saber que está este lugar. ¿No sabes que este es el estudio número 1 de Brazos Abiertos? Estamos por inaugurar el estudio número 2 en calle Rivadavia. A partir de la semana que Nos viene. estamos extendiendo, Isaías Estamos- 54. Todos los condimentos que había le metía por las dudas. No sé si ven, aprecian todo lo hermoso que es esta escenografía, cada detalle, cada cosa que hay. Y tenemos un equipo al cual agradecerle. Primero en principal, no quiero empezar a hablar, no quiero decir nada, sin antes agradecer a la gente que estuvo detrás de esto. ¿Quiénes son? Hay que agradecerle a todo el equipo, un charreo para todo el equipo de medio, el equipo creativo, al Gama, Mela, Franco, Luisito, que están acá atrás haciendo quilombo. Ninguno nos está mirando porque están metidos en que sonemos bien y que nos veamos lindos. Exactamente. Pero gracias a ellos. Esto lo empezamos a hacer como con propósito de poder ir siguiendo todas estas ideas que estamos compartiendo en los Nexos. Ya hace un par de meses del Congreso creo que venimos tocando esta temática de qué es los 5 ministerios. Ahora nos vamos a meter de lleno en esto, de qué es los 5 ministerios, cómo funcionan, qué aplica, por qué es importante que lo charlemos hoy, porque es relevante para este tiempo. Y No, que también es como poder hablarlo más distendido en otro ambiente, como con más tiempo también, porque por ahí uno habla de los 5 ministerios y no se puede resumir en una prédica, o no se puede resumir solamente en una pequeña charla, sino que está bueno como profundizarlo y hablarlo por ahí sacando un poco los paradigmas de lo que son los 5 ministerios, sacando como esas cuestiones misteriosas y como místicas que tiene. Y está bueno porque hablarlo y hablarlo entre todos creo que da como otro feeling y podés sacar como más jugo de todo Sí. y desmitificarlo mucho más. Eso está bueno. Sí, recién le agradecemos a los chicos y creo que tiene que ver eso los 5 ministerios, con un trabajo en grupo y en equipo, donde cada uno toma su rol, que fue un poco lo que Luquitas habló el viernes en el Nexo, y tiene que ver con eso, con quizás no algo dentro de la iglesia, sino en algo cotidiano, o como puede ser una producción de un podcast o algo, cada uno tomando un lugar, pero todo para un mismo fin. Y creo que eso es en los 5 ministerios. Cada uno toma su rol y que se genera un solo propósito. y que en esencia, si pudiéramos tirar como una primera idea, una primera impresión de lo que a qué apunta los 5 ministerios, ahora no vamos a meter de lleno, pero esto es cada uno ocupando su lugar, entendiendo cuál es su lugar. Eso evita muchas cuestiones de frustración, de comparación, etc. Te da un sentido de propósito que te afila en las armas que el Señor nos está dando y nos lleva a cumplir todo el mismo propósito, que es lo que estamos hablando. Ahora, ¿cuál es la pregunta de esto? Yo creo que la pregunta principal, y creo que es algo que todos nos preguntamos porque de a poco se empezó a hablar mucho de los 5 ministerios. Creo que desde que empezamos la Casa de Oración fue algo que giró en torno a los 5 ministerios. Y como llegó un tiempo donde empezamos a hablar mucho sobre los 5 ministerios, no solamente porque estaba bueno hablarlo o porque pintó hablarlo, sino porque el Señor lo ha marcado tanto en nuestras vidas como en la iglesia. Y no solamente a nivel brazos abiertos, sino que a nivel global. Eso está muy bueno. Y creo que la pregunta es ¿por qué es tan importante hoy en este tiempo hablar sobre los 5 ministerios, tratar los 5 ministerios? ¿Por qué nosotros también como iglesia estamos haciendo tanto hincapié en esto? Okay. Y como pregunta, para arrancar, estaría muy bueno eso y ir hablando. Me gusta eso que decía de cómo desde que empezamos con la Casa de Oración se empezó a hablar mucho de esto, y no solamente acá. Yo creo que tiene que ver, que me voy a cansar de decirlo, pero tiene que ver con esto de cómo uno cuando está en la presencia del Señor hay cosas que florecen. Cuando lo miramos a Él, Él nos lleva y como que nos acerca cada vez más a su diseño, ¿no? Esto de que lo repetimos, el justo plantado en la casa del Señor va a florecer. Y me encanta, hoy leía Isaías 32 y decía, cuando mi espíritu sea derramado de lo alto, los desiertos
o sea, lo que estaba desierto iba a empezar a florecer. O sea, aquellos que no estaban tomando su lugar, cuando el Espíritu Santo, cuando el Señor empieza a tomar como el lugar de protagonismo, lo que estaba desierto, aquellas personas que quizás no entendían su lugar empiezan a florecer. Pero me gusta cómo sigue, que dice, los desiertos van a florecer, pero los campos florecidos se van a convertir en bosques. Wow. O sea, es como que cada uno el Señor los va a llevar a más y a más, y así hasta que Él regrese, porque Él perfecciona su obra hasta el fin. Muy bueno. Hablo yo porque Te merecía un mate. tenía pensado algo justo con algo como del Espíritu y el rol del Espíritu Santo hoy. Y justo Luca nombró esto. Como... Siga. Casi vuela todo. Casi muere el iPad. Casi unas 400 lucas Bueno, se caen. Dos versículos antes de hablar de los 5 ministerios, Pablo dice que cuando Jesús subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Wow. Y eso de que subió, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, y el que descendió, Jesús es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí entra, y él dio los 5 ministerios. Entonces, en esta semana que pensamos en Pascuas, pienso esto: Jesús muere, resucita, y él había dicho en Juan 14, 15, cuando yo suba, voy a rogar al Padre para que le envíe otro consolador. Wow. Entonces Jesús resucita, va al cielo, y es como que llega al Padre y le dice, es el tiempo de mandar al Espíritu Santo. Entonces el que subió, que había descendido, derrama dones a los hombres para que Cristo sea formado en ellos. Wow. Entonces, hablando de esto del tiempo, o en qué tiempo estamos, creo que el tiempo de hoy es el tiempo del Espíritu Santo, donde va a provocar esto que decía Luca, expresado como en los 5 ministerios, porque el fin de los 5 ministerios es que sea formado el Hijo. Y Hebreos 1 dice, en los posteros tiempos el Padre ha hablado a través del Hijo. Wow. Y eso quiere decir una generación que está formada en Cristo, que Cristo está formado en ella, y el Padre va a hablarle a la iglesia, pero a la tierra, a través de un mensaje, el Hijo de Dios, formado a través de 5 dinámicas. Me parece muy bueno esto también, porque creo que hay algo con respecto a los 5 ministerios que me encanta lo que dice Tommy, de que el Espíritu, es el tiempo del Espíritu Santo donde Él derrama su presencia, donde formamos la imagen de Jesús a través de los dones que Él depositó en nosotros. Pero me gusta que antes de que Pablo diga de que Jesús repartió dones y nombre los ministerios, él habla de la unidad de la fe. Él habla de la unidad del Espíritu. Entonces, el que haya muchos dones no significa que haya unidad. Y realmente vemos el buen funcionamiento de los 5 ministerios cuando realmente la unidad de la iglesia empieza a formarse primeramente en nosotros, en una iglesia individual, pero después también se refleja en la unión de otras iglesias. Entonces, está bueno esto porque muchas veces hacemos mucho énfasis en los dones, mucho énfasis en los talentos, en las capacidades, en lo que el Espíritu Santo da, pero no somos conscientes de que parte de eso, a la par de eso, se encuentra que el Espíritu Santo se derrama en la unidad, en un cuerpo unido. Pablo dijo, o sea, que el cuerpo, o sea, no se puede separar. O sea, la mano no puede funcionar fuera de un cuerpo unido. Entonces, mi mano estando fuera de la iglesia, no sirve. Y yo sin una mano soy una persona que no está funcionando correctamente. Entonces, podemos funcionar bien, hay dones derramados sobre la iglesia y sobre cada uno de nosotros, pero lo importante de esto es que hay una unidad. O sea, el Espíritu Santo, uno de los primeros síntomas de una iglesia que desarrolla los 5 ministerios es la unidad, ese vínculo de la paz, dice Pablo en Efesios 4. Dice esto, Efesios 4:1, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de manera digna del llamado que recibieron, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo, hay un solo Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es bueno. Hay dones, Dios los repartió, funcionamos en pos de eso, los podemos multiplicar,
pero el síntoma, creo yo, principal de esto es la unidad que el Espíritu Santo produce más allá de los dones que también son dados para multiplicar. Yo creo que parte de esta conversación tiene que ver con comprender de que estamos como iglesia local, brazos abiertos. Sé que hay gente que nos está escuchando también de otros lados, pero como en el recorrido de nosotros como iglesia desde hace unos 10, 15 años, donde empezamos a atravesar distintas etapas, donde el Señor nos fue mostrando qué era el momento propicio para qué. En cada momento hemos aprendido, con la gente que por ahí nos visita siempre le contamos esto, que por gracia del Señor o por ignorancia nuestra, siempre Él nos ha permitido vivir cosas que después entendemos, a veces mucho tiempo después, y en este último tiempo donde esta realidad de las 5 ministerios como 5 dinámicas o 5 ríos que fluyen haciendo una sola cosa, nos ha mostrado esto que es un piso de madurez, que es lo que estamos hablando. El Señor hace un tiempo viene como ministrando a mi corazón esta imagen de muchas veces ustedes, o yo en particular, se han emocionado porque han dado frutos y está bien, porque un fruto es un fruto, pero tener un fruto no siempre quiere decir que ese fruto esté maduro. La gracia de un fruto maduro es que se disfruta. Entonces, hemos muchas veces por error o por el caminar de la iglesia o el caminar de nosotros como parte de los santos del reino, tiene que ver con entender qué frutos estamos dando, estos son los dones que decía el Gaby, y cómo estos frutos, salir de esta mentalidad de que son mis frutos, es lo que yo estoy dando, esto es para el bien de la iglesia, que es lo que habla Efesios, esto sirve para preparar y para perfeccionar a los santos, y que todo esto hace un cuerpo. Termina toda esta parte de los 5 misterios diciendo, el cuerpo se forma por coyunturas y por partes que lo mantienen unido. Entonces, parte de comprender todo lo que estamos viviendo, de todo lo que estamos haciendo, es entender que estamos atravesando una línea más. Acá en la iglesia tenemos un programa llamado Reset, muchos sabrán qué es, y hablamos mucho tiempo de esto de atravesar una línea. Creo que esto es una segunda línea, es ir un paso más adelante, porque es un llamado literalmente a morir a muchas cosas, porque hay que aprender cuál es el rol que tiene cada uno, cuáles son mis herramientas, cuáles son mis armas y cuáles no lo son, y que es como una gran cuestión en este tiempo también. Y que también creo que esta cuestión del fruto no solamente se habla de algo visible, de lo que nosotros vemos, sino que también creo que habla de aquello que el Señor revela a nuestro corazón, esos procesos que el Señor revela a nuestro corazón, y parte de este fruto maduro que decía Luquita, es decir, a veces no sé si les pasa, pero tenemos como, el Señor nos habla algo, es como, bueno, lo comparto, ¿viste? Como voy y de una, lo manda al grupo WhatsApp de los pibes, y en realidad también se trata de cómo lo procesamos nosotros con el Señor, cuánto dejamos que madure ese fruto, para después poder compartirlo, porque todo es parte de un proceso. Y algo que hablaba el Gaby sobre esta... Me gusta porque Efesios 4 no arranca como los 5 ministerios. No es que dice el título de los 5 misterios, sino que es la unidad del cuerpo, la unidad en el espíritu. Y cuando habla de esto del vínculo y la paz, a mí me llega mucho a Hebreos 12:14, que habla sobre busquen estar unidos por el vínculo de la paz y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces como van de la mano. Yo siento que esto de la paz y la santidad van de la mano, la unidad del cuerpo con la santidad, todo es algo que va junto, no es algo que se separa, y por eso creo que es tan importante como Pablo habla antes de la unidad, después hablar de los dones, de los ministerios, y después como en Corintios se desplaza mucho más, pero cómo hace full hincapié en esto y lo importante que es, y creo que es algo que atravesamos como iglesia mucho, desde que empezamos a entender lo que el Señor quería para la iglesia, para nuestras vidas, fue algo de lo primero que el Señor empezó a tratar con nosotros, mismo tanto con nosotros personalmente, cada uno, cómo el Señor empezó a unirnos sin antes querer ver a nadie y antes como muy separados grupalmente, que creo que el enemigo es lo que más atenta cuando uno quiere empezar a vivir esto, ¿no? Es importante entender de que algo que el enemigo va a buscar siempre atentar es sobre la unidad del cuerpo, porque justamente yo creo que la unidad del espíritu es totalmente diferente a la unidad normal de grupos humanos, casi tiro todo. Unidad normal de grupo humano, porque somos un grupo humano, el que está acá en la iglesia, pero siento que la unidad del espíritu no es todos somos amigos, todos nos llevamos bien, que sí hay que hacerlo, pero la unidad del espíritu es mucho más profunda, mucho más allá que me llevo bien con vos y me junto bien con todos, sino que es mucho más, el enemigo busca atentar con eso, entonces como es principal este síntoma que habla el Gaby, y también estar atentos, porque más cuando uno empieza a hacer como full hincapié en todas estas cosas. No, yo creo que, como decía Luquitas, la primera línea a pasar es nuestro rol, pero la segunda línea a pasar es mi rol dentro del cuerpo. Wow. Y si
entendemos que, una vez más, parece muy simple, pero creo que perdemos el foco, que los 5 ministerios no son el fin, sino que Cristo es el fin de los 5 ministerios. Entonces, si queremos seguir el ejemplo de Jesús, su prioridad no es ganar Él con lo que hace, sino que es que a través de lo que Él hace, todos ganen. Entonces, eso habla la cruz. Entonces, el gran desafío en esto es que si solamente pasamos la primera línea, vamos a caer en un orgullo, vamos a caer en chocar cuando alguien tome su rol, porque no voy a permitir que otro tome su rol. Pero cuando pasamos las 2 líneas, estas, por así decirlo imaginariamente, se forma el ejemplo de Cristo, porque Cristo dice, si yo tengo que morir para que todos ganen, y mi lugar es una cruz o simplemente morir, lo voy a hacer. Porque el propósito no es simplemente que yo haga lo que tengo que hacer, sino es que todo un cuerpo llegue a un cierto lugar. Yo creo que está muy bueno porque esa segunda línea tiene que ver puramente con la humildad. Y si estamos hablando de esto de extender la carpa, de llegar a alcanzar una ciudad o creemos lo que el Señor está haciendo ahora, tiene que ver con esto, con heredar esa tierra. Y es ese principio espiritual que vemos en las bienaventuranzas. O sea, los humildes van a heredar la tierra. Entonces, creo que este llamado a la humildad, este llamado a la unión, tiene que ver con esto, con que si el Señor nos llama a esta segunda línea es porque quiere darnos una tierra como herencia, quiere darnos almas como herencia. Y es imposible no hablar de esto, de los 5 misterios sin la unidad, porque básicamente es eso. Me encanta como siempre, decimos, vamos a hablar de los 5 ministerios y bueno, cada uno hable, qué sé yo, de cómo lo vive al llamado, pero siempre terminamos hablando de la unidad. Esta semana leía Juan 17, me encanta Juan 17, es como la oración de Jesús antes de ir a la cruz y ora por los que han de creer y ora por los discípulos. Y me queda mucho en esto, en el versículo 22-23. Dice, es Jesús diciendo, Señor, Padre, la gloria que vos me diste a mí, yo se las doy a ellos ahora. Pero dice, para que sean uno. La gloria de Dios, por ahí nos preguntan qué es la gloria de Dios, y vemos en el Antiguo Testamento, era cuando en el templo no sé, de Salomón, el tabernáculo de David, cuando la gloria de Dios se manifestaba, era su presencia manifiesta, ¿no? Y entonces, es esto que hablamos, cuando la presencia de Dios está manifiesta, es para beneficio de otros. Entonces, así como Jesús dijo, la gloria, Padre, la gloria que vos me diste, yo se las doy a ellos. O sea, que mi gloria esté manifiesta en ellos, pero todo es para que sean, o sea, para esto, para que sean uno, así como nosotros somos uno. O sea, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. O sea, tiene que ver con esto. Si su gloria asciende, esto que hablamos recién de su Espíritu Santo, si el Espíritu está cada vez haciendo cosas como la que estamos viendo, nos está llevando a más, tiene que ver, siempre es el fin esto. Si tenemos más de Él y el Señor nos llena de dones y esto, pero queda en nosotros, no vamos a tener esa tierra como herencia, sino que siempre es una invitación a la humildad para la unidad. O sea, siempre el Señor va a apostar a la unidad, siempre. O sea, partiendo de base de esto de la unidad, hay una pregunta que la voy a hacer porque es necesaria. ¿Cómo a mí, un cristiano común y silvestre, por qué me tiene que importar esto? O sea, ¿por qué es importante para mí hoy, miembro de esta comunidad de fe o de cualquier otra, entender o por lo menos buscar? También podríamos como dedicar unos segundos a contar la experiencia de cómo fue entender, entre muchas comillas, los 5 ministerios, que no fue una cuestión de revelación y listo. Fueron mucho tiempo de golpearse con la pared. Pero, ¿por qué, y te lo preguntaba Gaby, por qué una persona tiene que por lo menos considerar esto para empezar a vivir estas dinámicas de los últimos tiempos que también hemos estado hablando mucho estos tiempos? Pasa pregunta. ¿Por qué es importante? Mira, yo pienso en 2 cosas, ¿sí? Los 5 ministerios, más allá de... Lo veo de 2 puntos, perdón. En carácter y dones. Está profetizado en la Biblia que va a haber un derramamiento mayor del Espíritu Santo sobre la tierra, sobre la iglesia, sobre gente que no va a la iglesia. Va a haber un derramamiento total del Espíritu Santo. Ese derramamiento del Espíritu Santo muy probablemente produzca dones. En Joel dice que se va a derramar el Espíritu Santo, va a haber visiones, sueños, va a haber un montón de dones, como pasó en la iglesia de Hechos, pero los dones sin carácter no sirven. Ahora, Pablo en Efesios 4 habla de la unidad y el vínculo de la paz, pero anteriormente a eso nombra la humildad, nombra características que deberíamos desarrollar en carácter,
Y después habla de dones. Por lo tanto, yo creo que para este tiempo y para en realidad la gente que hoy está escuchando y capaz que nunca le importó mucho o no le interesó el tema o lo que sea, cual fuese su idea o su pensamiento, es importante que en realidad los 5 ministerios forman un cuerpo. Y si la iglesia es el cuerpo, sin los 5 ministerios no se está formando la imagen de Jesús. Ahora, la iglesia necesita responder a este llamado de desarrollar 5 ministerios, 5 dinámicas en su estructura para desarrollar la imagen de una persona a la cual seguimos, que es Jesús. Ahora, esas 5 dinámicas que se desarrollan no solamente son los dones, sino que la mejor forma de que una persona reconozca que somos seguidores de Jesús no son los dones, sino el carácter. Ahora, una iglesia que desarrolla 5 ministerios y eso trae buenos frutos para las personas, necesita también desarrollar el carácter de Jesús. Ahora, una estructura de 4 paredes no va a desarrollar un carácter, sino que las personas que formamos parte de esa estructura somos los que damos a conocer el carácter de Jesús. Ahora, esto me parece interesante justo con lo que decía Luca hoy, sobre que nosotros somos el reflejo de su gloria. Jesús, y en el diseño original de Génesis, Dios literalmente quiso que los humanos sean el reflejo de Él. Ahora, por el pecado, lamentablemente, no pudimos ser su reflejo en la tierra. Y desde que Jesús murió en la cruz y ascendió y mandó a su Espíritu Santo al cuerpo, a la iglesia, hoy nosotros, con el Espíritu Santo en nosotros, podemos formar y ser la gloria o la imagen de Jesús en la tierra. Ahora, juntos formamos un cuerpo. Y cuando descubrimos qué dones Dios depositó en nosotros por medio del Espíritu Santo, enfocándonos en estos 5 ministerios, empezamos a encontrar cuál es nuestro rol dentro de la iglesia y en base a eso empezamos a tomar nuestro llamado con dignidad y con un carácter a la altura de Jesús. Ahora, para que los chicos puedan seguir, a raíz de esto, creo que es ahí donde empezamos a hacer la imagen de Jesús, estando en el rol que Jesús nos llamó a estar, sin estar mirando la espiritualidad y el llamado del otro para enfocarme netamente en qué imagen estoy formando de Jesús en mí. Anula la comparación. Exactamente. Toda comparación, todo orgullo se termina derrumbando totalmente porque entiendo quién soy en su diseño y a su vez entiendo que mi responsabilidad es formar la imagen del que decidió estar en mí. Y está bueno porque Juan 17, que es lo que dice Luca, dice, para que todos crean en mí y para que cuando los vean ustedes unidos, van a creer, ¿entendés? Y yo me acuerdo de un ejemplo que dieron en eso, que estuve cuando laburaba en 20, me acuerdo que venían a saludarme los pibes, vino Franco, venían todos a saludarme, y mis compañeros me decían, ¿qué onda tus amigos, viste? Yo quiero que mis hijos tengan amigos como lo que tenés vos. Voy a decir, ¿qué más? O sea, y ahí veía esta palabra Juan 17 reflejada en el día a día. Que cuando vean que son uno, cuando vean cómo ustedes están unidos, cómo se aman, ahí la gente va a querer. Y me gusta porque después de que Pablo habla acá en Efesios 4 todos los dones, después de decir que todos los ministerios de dones son para perfeccionar a los santos, también dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera que todo viento doctrinal, por estrategia de hombre, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, y esta es Cristo. Entonces, ¿cómo todo se trata de Jesús? Es como que está todo bien con ustedes, yo los amo un montón, pero todo se trata de Jesús. Y cuando nos subimos al pony, y cuando vemos estos frutos, y cuando por ahí vemos los dones, o cuando vemos los ministerios, el Señor viene y nos baja del pony y dice, hey, esperá, esto viene de mí y va y vuelve a mí, ¿me entendés? Entonces es como que me encanta que el Señor cada vez que habla sobre nosotros y de lo bueno que Él es con nosotros, aclara,
para perfeccionarlo a ustedes, para que sean más parecidos a Cristo, para que no sean superhombres. Y eso me encanta de los 5 ministerios y también es bueno como aclararlo, es decir, no es que va a ser un superhombre, no es que va a andar como levitando por todos lados, sino que para perfeccionar a Cristo en los santos y para perfeccionar a Cristo en vos, para que todo el mundo crea. Eso me encanta. Yo creo que no es casualidad que Pablo haya hablado a los Efesios de los 5 ministerios. Porque la carta a los Efesios es Pablo hablándole a una iglesia muy inmadura que había perdido. Es más, en Apocalipsis Jesús le habla a los Efesios de nuevo y le dice: perdieron el primer amor. Es una iglesia que todo el tiempo perdía el enfoque, todo el tiempo miraba por otro lado, todo el tiempo cuando como que se despistaban y estaban mirando Pero cualquier cosa. Estaba llena de dones, estaban en full entendidos. Es como que... Aparentemente estaba viva y que tenía mucha revelación, pero había perdido lo más importante, que era el fuego del primer amor. Yo creo que en la carta de Efesios, cuando Pablo le habla a ellos, hace mucho hincapié todo el tiempo de que es Cristo el que está sobre todo. Me gusta mucho como las dinámicas que usa Pablo para hablar. Todo el tiempo como va creando como un escenario para rematar con lo que está diciendo. Y dice, ustedes tienen esto, pero gracias a Cristo. Y si ustedes tienen esto es porque se dio su buena voluntad y porque es su beneplácito, porque Él tiene ganas de hacer esto. Va construyendo toda la carta de Efesios para llegar a Efesios 4, que dice... Él, el que subió, que bajó, que envió al Espíritu Santo, formó y levantó entre ustedes apóstoles, profetas. O sea, entre ustedes hay este tipo de personas que son unos pocos para instruir a muchos y que funcionan como ejes dentro de la iglesia y que todos formamos parte de este grupo. ¿Y por qué? Para perfeccionar a los santos, dice, y para llegar a la medida de Cristo. Porque ustedes ya no son niños fluctuantes, o sea, para que dejen de ser niños fluctuantes y puedan vivir Efesios 5. Efesios 5 dice que ustedes no hablen estas cosas, que no comenten. Entonces, va formando todo el panorama de lo que le está diciendo a los Efesios. O sea, ustedes no son esto, vienen de Cristo, ustedes fueron predestinados, están en Cristo escondido, en Él está la riqueza de la gloria, Él es el centro de todo, Él tiene un nombre por sobre todas las cosas, Él bajó, descendió, el que descendió volvió a subir y envió el Espíritu Santo, levantó entre ustedes personas para que ustedes cumplan este rol, dejen de ser niños y en madurez aprendan a vivir Efesios 5, que es como... Wow, y es que en realidad justo quiero leer esta parte de Efesios 4:6 que dice: un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, que está por medio de todos y en todos. Entonces, creo que ahí también está marcando cuál es el propósito de los 5 ministerios, cuál es el propósito de que el Espíritu Santo esté en nosotros. El Padre está sobre todos, está por medio de todos. ¿Se entiende? En servicio, por medio de cada uno de nosotros, el Padre está y está en todos. Entonces creo que esto es mucho más profundo. No es para seguir hablando sobre esto con respecto a profundizarlo más, pero el Padre está sobre nosotros. El Padre está por medio de nosotros, por lo tanto hay algo en común con Lucas que me une y que en realidad es el Espíritu Santo y a su vez está en nosotros. Creo que es una profundidad en la cual tenemos que ir más adentro y descubrir que realmente hay un Padre que está en nosotros, pero también hay un Padre que se refleja por medio de nosotros y está sobre nosotros. Esto que decía de él que estaba en nosotros sobre todo, me llevaba como a este versículo que dice que Él es aquel que lo llena todo en todos. Y esto del todo significa algo de la totalidad de nuestra vida. O sea, de esto que hablamos, me encanta esto que decía Marquito de cuando yo trabajaba en 20. ¿Por qué? Porque yo me encontré muchas veces replanteándome esto. Ya lo sabemos y muchas veces hemos escuchado decir, la iglesia no son las 4 paredes. O sea, la iglesia somos nosotros, la iglesia soy yo en la calle. Pero muchas veces encasillamos a los 5 ministerios sí, dentro de la iglesia como esas 4 paredes. Entonces decimos, no, yo soy un maestro, entonces tengo que enseñar la palabra en la iglesia. El evangelista es el único que sale, ¿viste? Claro, entonces, y esto que dice Gaby, es en todo. O sea, el Padre está por encima de todo y yo lo tengo que manifestar en todo. O sea, mi rol como pastor, como lo decíamos la otra, no es, o mi rol como apóstol, como profeta, lo que sea, no es, entro a la iglesia, marco como si fuera un trabajo. Ficho. ¿Entendés? O sea, no es eso. Es como... Sería ideal. Era bueno. Porque te quita mucha responsabilidad. Pero ¿por qué es así? Te quita mucha responsabilidad. En cambio, si vos vas en el cole, si vos estás cursando, si vos estás lo que sea, pero sos consciente de lo que Dios te llamó a hacer, o sea,
trasciende, porque entendemos eso, entendemos que, como hablamos, esto dice 54, la carpa no es la iglesia, la carpa es el reino de Dios, ¿no? Y el cual, el dueño de la carpa es el Padre. Entonces nos llama a extender la carpa, no como extendernos dentro de la iglesia, como esto en las cuatro paredes, sino extender su reino en todo lo que hacemos. Algo que dijo Walter, que se me viene a la cabeza con esta, es no buscamos llenar una iglesia, sino que buscamos que un reino avance. Corta. Walter Altave. Podemos cerrar. Nuestro pastor. Respondiendo un poco de vuelta, volviendo a la pregunta de por qué es importante ser un cuerpo, más allá de los 5 ministerios, por qué es importante ser un cuerpo, y creo que hay una imagen muy simple, que la cabeza, como decía hoy, es Cristo, no se puede apoyar sobre otra cosa que no sea un cuerpo. O sea, Jesús no puede ser recibido de otra forma que no sea sobre un cuerpo, porque no puede... No tiene sustancia. Puede, pero creo que esa es la imagen que todo el tiempo con el cuerpo se hace énfasis de que el primer nivel de ser un hijo de Dios, sí, es mi identidad, yo soy hijo y Dios me ama, pero el nivel más alto es ser un cuerpo que lo puede recibir. Y hoy en Casa de Oración, como que el Señor hablaba algo muy claro. Dios nos amó en nuestros términos, siendo pecadores. ¿Cómo nosotros vamos a amarlo de otra forma? Que no sean sus términos. Y sus términos es un cuerpo. Y nos guste o no, es su término. Entonces, si Dios en nuestros términos tan malos nos amó, Él es bueno, ¿cómo no vamos a amarlo en sus términos? Y creo que algo muy bueno es también esto de que siempre que se habla, volviendo al contexto del cual estamos hoy, que estamos próximos a ver la iglesia gloriosa y que Jesús venga, siempre se habla un contexto de yo habitaré y ellos serán mi pueblo. Sí, vamos a ser sus hijos, pero Él busca un pueblo. Lo que Jesús quiere, lo que Jesús viene a buscar, nunca es un individuo, nunca habla de algo singular, sino como de siempre un contexto de pueblo, de un reino de reyes y sacerdotes, de algo que es siempre plural, porque eso es lo que Él anhela. Y ese siempre fue el diseño original. No es bueno que el hombre esté solo. Wow. Entonces, Él siempre pone algo más, pone a alguien más al lado nuestro. Y está bueno lo que decís porque justo pensaba en esto. Párate, Luca. Párate. Sanidad. Vamos a orar Ahora. por espíritu de revelación. Bien. Alaba. Vamos a representarlo gráficamente. Jesús es la cabeza, ¿sí? Él es Jesús. Ahora, la iglesia representa todo el cuerpo. Pablo dice en 1 Corintios que por causa de la inmadurez, la iglesia de Corintios no podía hablar, ni estudiar, ni conocer la sabiduría del cielo porque había división y contienda. Ahora, si el brazo se va, Luca funciona bien, pero sin esto. Por lo tanto, el orden que Dios estableció de un cuerpo que tiene 2 manos, 2 pies y todas las partes del cuerpo no funciona. Entonces, tiene que haber un orden, este es el orden. Y convengamos que si Jesús es la cabeza y esta es la iglesia se forma con los 5 ministerios. Cada ministerio forma el cuerpo. Ahora, el evangelista dice, vamos todos a evangelizar, y se olvida que hay un corazón que hay que hacer crecer en el cuerpo, en la iglesia. Por lo tanto, la gente necesita entender, y que creo que es importante, de que si ve a Jesús como cabeza y como autoridad por sobre todas las cosas, no puede depender de un solo ministerio, porque un solo ministerio puede ser un solo brazo. 2 ministerios puede ser el brazo y las piernas, pero ¿dónde está el corazón que lo haga mover? ¿Dónde está realmente toda la parte respiratoria? ¿Dónde está todo lo que puede ser el habla, los ojos, el olfato? Entonces, un solo ministerio no es todo el cuerpo. Y la iglesia, cuando une los 5 ministerios, forma el cuerpo de Jesús. Por lo tanto, el cuerpo no se mueve si primero la cabeza no da la orden. Entonces, cuando el cuerpo... Estos 5 ministerios se unen a la cabeza y deciden seguir a Jesús, la cabeza, cuando da la orden, el cuerpo sigue el orden de la cabeza. Entonces, estamos chicos, creo que se merece un aplauso. Cuando lo vean, un regalito para Lucas. Pero esa creo que es la esencia de la parte de los 5 ministerios. Él es la cabeza, Él está por encima de todo, está
por sobre todas las cosas. Por lo tanto, la iglesia necesita vivir en comunión con Dios para que esté todo en unidad y para que el cuerpo se maneje en unidad. Y para que el cuerpo funcione. Porque ¿saben qué? El que tiene un corazón apasionado por los perdidos necesita un corazón pastoral para seguir a los que atraen a Jesús. Yo no puedo evangelizar a Lucas, decir venía a mi iglesia, venía a mi iglesia, venía a mi iglesia, y después lo veo y no lo quiero saludar. No tiene sentido. Por eso Dios nos está llamando a que juntos desarrollemos y establezcamos los 5 ministerios, no para hacer, porque hacemos de acuerdo a lo que la cabeza dice que hay que hacer. Es fácil. Pienso, yo hago este movimiento de mano y ya mi cabeza mandó la dirección que tengo que hacer este movimiento de mano. Y mi mano no dice, tengo que hacer lo que dice la cabeza. No, ya automáticamente responde a esta idea o a este movimiento. Entonces, ese debería ser, por eso creo que es importante los 5 ministerios, porque no se desconecta de Jesús y responde a lo que Jesús quiere hacer, de acuerdo a su palabra. Salud. Salud. Yo quiero como hacer como un hincapié en algo, y es que esto no es una cuestión de, che, me prendo a esto de los 5 ministerios o no me prendo. O sea, no es como, no hay debate en esto, eso quiero decir, o sea, no es imponer nada, pero no es que hay un debate de, che, sí, será o no será, es una cuestión bíblica que hace al cuerpo. Esto que decía Gaby, para mí es muy importante porque... ¿qué sentido tiene? Y Jesús lo ha dicho muchas veces, que la mano se rebele contra el cuerpo, que la pierna... Hay enfermedades de esto, enfermedades autoinmunes, y es totalmente contranatural. Y imaginémonos en ese caso particular. Yo empiezo a herirme con mi propia mano, no es una dirección de la cabeza. Entonces, esto no es algo que se puede decidir, no, che, yo me meto en esto de los 5 ministerios o no, che, a mí me va un poquito más, me va un poquito menos, se levanta las manos o no se levanta las manos. No tiene que ver con una cuestión trivial, sino que es una cuestión troncal en la vida del cristiano. ¿Por qué? Y creo que, como para cerrar, metámonos de lleno en esto. Cómo los 5 ministerios, desde lo personal, no solo te ubica, te arma, como hablábamos al principio, decir, che, tengo estas herramientas, tengo estos dones, estas cosas, esta forma de ser, este carácter que el Señor me dio, esto que estoy trabajando, corresponde a esta dinámica. No solo tengo como herramientas y armas de las cuales puedo hacerme, sino que es la posibilidad de entender en humildad qué es lo que no tengo y cómo vivo a partir de otros. Jesús es el modelo de los 5 ministerios. Y Él ha decidido, como decía Efesios, por su buena voluntad, que las cosas sean de esa manera. Tendríamos que hablar mucho antes. ¿Qué se ganó en la cruz realmente? En la cruz no se ganó solo una entrada al reino de los cielos, que ya es más que suficiente de lo que podríamos haber hecho, sino que el Señor compró con su sangre un reino. Y este reino es un reino de reyes y sacerdotes, como decía el Tommy. Entonces, toda lengua, tribu y nación. Entonces, todo empieza a funcionar dentro de los parámetros que Él dijo. Como el Tommy decía, nosotros debemos responder al amor que Él estableció como parámetro. Nosotros no podemos poner un parámetro de cómo funciona la iglesia, de cómo funciona el amor, de cómo funciona el evangelismo, de cómo funcionan las cosas, porque Él ya estableció ese parámetro. Por eso mi cuerpo no va a salir corriendo si yo no le doy la orden. Entonces, ¿cuántas veces hay manos sacudiéndose sin que la cabeza haya dado la orden? Entonces, lo he dicho en más de una ocasión, no siempre construir es estar haciendo las cosas bien y no siempre destruir es estar haciendo las cosas mal, porque muchas veces construimos para el diablo y destruimos lo que Dios está construyendo. Entonces, hay que tener como un buen parámetro. Y se me viene mucho a la cabeza esto, que es algo que estuve tratando estos días y que tiene mucho que ver con esto de los 5 ministerios más, que el Señor necesita dones y talentos. Justamente es formar un carácter, porque entendemos que Satanás estaba lleno de dones y talentos, pero tiene el corazón corrupto. Rompo de nuevo. Entonces, se trata de una posición del corazón, de ser enviados en carácter, porque una cosa es el llamado y otra cosa es ser enviado. Esto que decías vos, yo no puedo ir a un lugar si el Señor no me llama. Yo puedo estar llamado, puedo tener las aptitudes, puedo tener todo, pero si el Señor no me envía, y los enviados son humildes, aquellos que son enviados fueron preparados en carácter para ser enviados. Y ahí viene el ejemplo de Moisés. Moisés, 40 años esperando a ser enviado, preparado en carácter. O sea, a los 40 años Moisés estaba perfectamente físicamente, estaba de 10 en la mesa chica del rey. Pero no, todavía no te voy a mandar.
O sea, es como el Señor nos descalifica en lo humano para calificarnos, Wow. ¿no? En lo espiritual y en sus términos. No se trata, y esto es clave, no se trata de nuestros términos, no se trata de nuestras aptitudes, no se trata de nuestras buenas intenciones. Esto es lo que entendí en este tiempo. Que no valen mis buenas intenciones. O sea, a veces a mí me pasa que digo, hay una persona que necesita ayuda y yo soy tengo buenas intenciones, quiero ayudarte, pero el Señor te envió a ayudar a esa persona. Soy llamado, el Señor me llama a su propósito, me llama a su vocación. Pero de ahí al envío es un tiempo de preparación donde nos preparamos en humildad, como decía el Gaby, en carácter, en perfeccionar nuestro carácter, en ser dignos a la vocación a la que fuimos llamados. Entonces muchas veces nuestras buenas intenciones, nuestras aptitudes no tienen nada que ver con el envío del Señor, porque dones y talentos pero el tema es la preparación del corazón para ser enviados. Somos llamados y ahí entramos en pocos son los llamados, son muchos los llamados, pocos los escogidos. No es que llama y escoge a poquitas, no, es la preparación. Es cuántos somos escogidos en la preparación. Tengo un ejemplo de eso, de que pasó acá en la iglesia. Hace unos años había un proyecto que era Cara a Cara, que la idea era salir a evangelizar. Nunca fui, sé que muchos fueron, pero realmente no dio mucho fruto, para no decir nulo, porque habrá habido algún fruto, pero porque era una acción desconectada del cuerpo. Era evangelicemos por allá, pastoreemos acá a la gente que está cerca, tengamos un grupo pequeño, tengamos una vigilia anual, tengamos esto, pero de repente con esta revelación del Señor en el paso de los años, empezamos, en Casa de Oración fue como el epicentro de esto, empezamos a clamar por los perdidos en una dinámica de los 5 ministerios, que no solo clamamos para que el Señor atraiga a los perdidos, sino que clamamos por pastores que tengan el corazón y el carácter correcto para abarcar y abrazar a esa gente. Me acuerdo oraciones puntuales que orábamos, Señor, que esa gente que venga, nadie las reciba diciendo, apareciste. Una pavada, pero en oración y en una dinámica donde entendíamos que estos 5 ríos eran importantes, empezábamos a esa acción individual que era ir a evangelizar esté como amparada por un resguardo profético, por un resguardo apostólico, por el abrazo pastoral que retiene a las ovejas, por la sabiduría de poder alimentar a tiempo. Entonces, es un ejemplo de esto de hacer cosas aisladas y cuántas con veces buenas intenciones. con buenas intenciones, Es que, sí, pero no, esto que decías vos es muy claro, no alcanza con buenas intenciones. Y muchas veces opuesto al Y el daño envío es del mayor, Señor, sí. el daño a veces es mayor. Entonces, esto es un ejemplo de esto. Muchas veces haciendo cosas aisladas, tirando manotazos de ahogado para muchos lugares, cuando la realidad, y esto lo hablo no solo para individualmente, sino para gente que de otras iglesias que nos está escuchando, que decir, no, hay que poner una casa de oración, no, hay que salir a evangelizar, no, hay que... volvé a la raíz, volvamos a esto, clamemos por estas 5 cosas, clamemos por el carácter, clamemos por la madurez o la unidad, clamemos por la sabiduría, clamemos por la pasión, por la compasión de Cristo, clamemos por pastores, oremos literalmente por pastores, con ese entendimiento. Es un clic para los evangélicos del siglo XXI, entender el pastor no como el que predica, sino el pastor como el que está cerca de la gente. Y el detalle de que en estos 2 ministerios que han como desaparecido de la iglesia por muchos años, que es el apostólico y el profético, en lo importante que son para el evangelista, para el maestro y para el pastor, porque un movimiento profético te corrige. O sea, el Señor te corrige a través de este movimiento profético y lo vemos en la casa de oración, que en la casa de oración el Señor a través del movimiento profético corrige, pero también envía. Porque al ser corregido el Señor te envía en obediencia y en obediencia. Entonces, como que entiendo que el vivir en los 5 ministerios también aprendemos a activar estos 2 ministerios que por tanto tiempo fueron desactivados, del apostólico y el profético, que eran justamente el que hacía que los evangelistas sean enviados, que los pastores también puedan perfeccionar el carácter en el corazón. Entonces como que todo va generando y entrelazado y sacando como las buenas intenciones, nuestras buenas actitudes o nuestras cosas. Sí, no, y pienso esto que creo que al escuchar cosas así, la primera reacción natural nuestra es cambiar las acciones. Y acciones sin corazón son religión. Entonces, hoy, volviendo bien al principio, hablabas del fruto, que el fruto se disfruta. Y lo que más me gusta del fruto es que no se puede crear, sino que el fruto sale solo. O si queremos cambiar la palabra fruto, síntoma. Entonces, si algo bueno es que si hoy un síntoma de hoy es la queja, es el enojo, no tiene que ver con cambiar el enojo, no tiene que cambiar la queja, porque el enemigo todo el tiempo es la acusación de lo que hicimos y nuestro enfoque es cambiar lo que hicimos. Pero Jesús sigue diciendo,
del buen tesoro del corazón es lo que sale. Entonces, creo que como así los 5 ministerios nos llevan a enfocarnos para afuera en un cuerpo, al mismo tiempo tienen que, de cómo yo respondo al cuerpo, volver mi mirada hacia adentro y decir lo que en esa dinámica de cuerpo sale es lo que está pasando acá adentro y no es mi acción. Porque eso, como decíamos recién, plantar casas de oración, hacer el perfecto red de discipulado, hacer el mejor movimiento evangelístico, es cambiar las acciones. Y muchas acciones sin corazón van a terminar siendo buenas actividades, buenas intenciones, pero sin Cristo. Tutti frutti. No, yo creo, no sé, para cerrar, pero hay algo que como que engloba todo esto y es una frase que me hace caer en cuenta desde que empezamos a hablar, es que Gaby decía todo lo que está pasando hoy a nivel no solo iglesia, sino a nivel el cuerpo de Cristo en general. Esto que hablábamos también que decía Marquito, la preparación, y es que me encanta Jeremías 1, porque el Señor le dice, Jeremías, yo estoy más atento, yo estoy esperando mucho más que vos a que mi palabra se cumpla, porque es mi palabra, o sea, yo te mandé a hacer algo, pero yo estoy mucho más atento que vos a eso. Y algo que el Señor me decía el otro día, en medio de la vigilia que tuvimos de Semana Santa, en medio de toda la vigilia de esa atmósfera, que fue tan gloriosa, el Señor me dijo algo, me dijo, che, está pasando, o sea, está pasando, de verdad está pasando esto de, esta preparación que vos decías del corazón, está pasando. ¿Por qué? Porque yo perfecciono y yo potencio mi obra en medio de los tiempos, y como el tiempo se acerca, mi obra está siendo cada vez más avivada, y está pasando, y cada día que pasa, pasa más, porque yo prometí esto de, no, les voy a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. Y me ponía a pensar así en forma aislada. En este último mes hablamos hace un rato, fuera de lo que es el podcast. Fuera de cámaras. Fuera de cámaras. Impresionante cómo el Señor ha levantado casas de oración en otras iglesias acá, dentro de la ciudad. Cómo el Señor se está manifestando en corazón, está llamando a personas, las está activando. Y esto tiene que ver con una simple razón. Él está cerca y por eso está pasando. Está pasando eso de lo que siempre hablamos. Y por eso nuestra oración tiene que ser, Señor, como tantas veces oramos, que lo hemos hablado muchas veces entre nosotros, estás haciendo algo. Y nuestro corazón tiene que estar de la forma correcta porque, como decía Jeremías, el Señor lo va a hacer. Con o sin nosotros lo va a hacer. Lo va a hacer porque ya lo está haciendo. Pero está en nosotros decir, Señor, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser parte de tus planes, de lo que estás haciendo hoy. Y si hay algo que creo que tiene que quedar de todo el rato que hablamos de esto, está pasando hoy. El Señor, el mover del Espíritu Santo, está siendo cada vez más poderoso, está llamando a personas y despertándolas con dones, con buscar con hambre la presencia del Señor, buscarlo a Él primero por encima de todas las cosas, para que después su obra y lo demás se ha añadido en nosotros, ¿no? y nos active. Entonces, creo que ¿por qué es necesario ahora hablar de esto en este tiempo? Porque evidentemente algo está pasando y el que no esté en sintonía y el que no busque comprenderlo y el que no busque al Señor en oración, quizá no va a tener este privilegio de decir, Señor, yo quiero ser tu amigo, aunque le agrada al Señor, aunque podamos conocerlo y tener la salvación, como decíamos, es este privilegio del Señor, soy parte de lo que estás haciendo hoy. Entonces, creo que es esa urgencia y ese privilegio. ¿Y cómo sos parte y cómo sos amigo del Rey haciendo lo que Él dice? ¿Cómo son mis amigos haciendo lo que yo les digo? Eso, o sea, yo no les llamaré siervos, sino amigos, porque todo lo que oí de mi padre se los dije. Entonces, es como no caminar en cuerpo, no caminar en esta dinámica, no tiene que ver con que elegí o no, como decía vos, sino tiene que ver con que el fruto está haciendo ser un amigo de Dios por responder a lo que Él nos está diciendo. Y yo creo que es la necesidad de este tiempo de tener el carácter de un siervo fiel. De la parábola de la... Me parece que está bien. Pero como la necesidad de tener este carácter de siervo fiel, ¿viste? Para mí es clave eso. Eso, yo pensaba así en estas dos cosas que cómo podemos ser, cómo realmente nosotros desarrollamos y somos parte de esto, y pienso en estas dos cosas. Primero, no desconectarse de la cabeza. Como dijo Tommy hoy, no sirve de nada cambiar las acciones si primero no miramos el corazón, pero nosotros, o sea, literalmente Jesús dijo que nuestro corazón
en nuestro corazón nosotros establecemos cuál es el tesoro que depositamos nosotros. Y de acuerdo a lo que haya en nuestro corazón, habla la boca. Y anteriormente dijo que lo que vemos es la luz de nuestro cuerpo. Por lo tanto, si nosotros dejamos de mirar a Jesús, no hay luz. Y si no hay luz, se va a ver en nuestras acciones. Salmos 25:15 dice, el salmista dice, yo miro al Señor y el Señor libra mis pies. Por lo tanto, queremos desarrollar estas 5 áreas, queremos conocer qué dones Dios depositó en nosotros. Primero, miremos al Señor. Y segundo, que esto creo que es importante también, no dejen de escapar de los procesos. No se quieran escapar de los procesos. No se quieran escapar de los desiertos. No quieran... A ver, estamos en un tiempo, y lo estoy viendo mucho, de que muchas personas están literalmente creciendo en muchos dones, en muchas capacidades, en muchos talentos, pero déjate moldear en el desierto. No te dejes de conectar con la cabeza, no dejes de acercarte a Jesús, no dejes de mirar a Jesús porque Él purifica tu corazón. Y mientras está esa purificación del corazón, no quieras escapar del desierto que estás viviendo y no quieras realmente enviarte solo sin que el Señor te envíe primero. Creo que eso es algo fundamental, porque a veces vemos buenos frutos por nuestros dones y talentos, pero no somos conscientes que el Señor es el que envía y es el que llama. Y que el llamado no te hace sí o sí ser enviado. Exacto. O sea, vos podés ser llamado, pero de ser llamado a ser enviado es una Ese es el diferencia. tema. Ahí está, porque somos llamados y en el transcurso de la perfección de ese llamado somos tratados en carácter para que cuando seamos enviados no desaprovechemos lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces, ¿cómo nosotros iniciamos este proceso de conocer nuestros dones, talentos y cómo nosotros podemos realmente ser efectivos en esta área de querer desarrollar los 5 ministerios? Pienso en estas 2 cosas. No desconectarse de la cabeza, volver a la esencia, volver a Jesús, mirar a Jesús para ser limpios y purificados constantemente y no escaparnos del desierto para que cuando seamos enviados lo que hagamos dé fruto al 100%, como un siervo fiel y prudente que fue enviado y fue realmente conciso y fructífero en todo lo que tocó. Ya para cerrar. Creo que hay 2 personas, hay 2 tipos de personas con respecto a esto. La gente que entiende esto y entiende que es protagonista de lo que está pasando. Todos somos los protagonistas de nuestra vida y el Señor, por su buena voluntad, quiso que tengamos la posibilidad de ser protagonistas de esto, de la gran comisión, de los últimos tiempos, de lo que está sucediendo. Esto va a pasar y hay 2 tipos de personas que se plantan de cara a esto: la gente que hace que las cosas sucedan y la gente que solo disfruta. El abismo es diferente, lo que perseguimos es diferente. Algunos persiguen su vida y está bien, nadie va a decir que está bien o que está mal, y otros persiguen coronas para arrojarle al cordero en ese día. Así que, no sé, Apocalipsis 22:12. Yo vengo y mi galardón conmigo. Lo cerré allá arriba. Ese fue el primer capítulo de Maranata Podcast. Fuego, chispa y unción. Fuego, chispa y unción. Así que nada, amigos, espero que no hayamos hablado 1 hora y media. Creo que 1 hora y algo. Pero gracias por los que nos escuchan, los que nos miran. Los que nos escuchen van a ser bienaventurados y bendecidos. Porque siempre los que llegan al final del podcast Tienen un premio. y el premio es el que dice, ¿qué es la palabra que más repite el Gaby? Se lleva un café. Se lleva un café. Se lleva un café. De regalo. Y una Y una media luna que la pagamos entre los 3. El Gaby no la paga. Listo. Pongan en los comentarios. Escúchame, enfócame un poquito. No me quemé. Gracias, amigos. Los esperamos en la próxima. Chau, chau, chau.